Determina en cada caso los valores máximo y mínimo de la función en el intervalo que se indica. Recuerda que debes hallar los puntos singulares o puntos críticos que quedan dentro de los diferentes intervalos. Evaluamos en ellos y en los extremos de los intervalos. Me dan 4 funciones y para cada función hay que estudiar máximo y mínimo en estos intervalos que te dicen. Comprueba resultados representando las funciones anteriores con el ordenador. Apartado A. La función es una función polinómica y hay que estudiarla en intervalo cerrado 0,5. Me explico. Solamente hay que ver qué pasa de 0 a 5, dónde está el máximo y mínimo de esta función cuando la x varía de 0 a 5. Vamos a hallar la imagen del 0 y del 5, donde empieza la curva y donde acaba. La imagen del 0, cambiamos la x por el 0 y nos da menos 4. Cambiamos la x por el 5 y nos da 25, menos 30, menos 4, menos 9. Es decir, si aquí está el menos 4, vamos a cambiar la escala en el eje de las íes, y aquí está el menos 9, pues la gráfica empieza en este punto y termina en este. Pero yo quiero saber dónde está el máximo o mínimo de esta función. Por ejemplo, si la gráfica hiciera algo así, el máximo estaría en este punto y el mínimo aquí. Si hiciera algo así, el máximo estaría en este punto y el mínimo en este. Y si hiciera algo así, pues el máximo sería menos 4 y el mínimo sería menos 9. Por tanto, yo tengo que saber la monotonía, es decir, cuánto crece o decrece en el intervalo de 0 a 5. Ya sabéis que la primera derivada nos va a ayudar a contestar esa pregunta, porque cuando la derivada primera es mayor que 0, la función crece, cuando es menor que 0, decrece. Cuando es igual a 0, la recta tangente es horizontal, hay un punto crítico y ahí puede crecer, decrecer, máximo o mínimo. Lo normal en los puntos críticos es estudiar la monotonía alrededor del punto crítico y ya está, o bien hallar la segunda derivada en ese punto crítico, ya que si en ese punto crítico la derivada es negativa es un máximo, si es mayor que 0 es un mínimo. Os recuerdo también la tabla de derivadas de funciones elementales, la tabla de derivadas de elementales compuestas y la tabla de las propiedades de las funciones derivables. Bien, pues hallemos la primera derivada porque me va a dar toda esa información. La derivada de un polinomio, muy fácil, aquí se explica, es 2x menos 6. Miro a ver cuándo es 0 la primera derivada, igual a 0 la primera derivada, y veo que cuando la x es igual a 6 medios, es decir, cuando la x es 3, hay un punto crítico, la derivada es 0, la recta tangente es horizontal. Bien, casualmente 3 está en la zona donde trabaja la función, porque si no fuera así, no tendría por qué estudiar qué ocurre en el 3. Y en el 3 me va a interesar hallar la imagen. La imagen de 3 es 9 menos 18 menos 4, es decir, menos 13. A ver, vamos a ver, el menos 13 pues puede estar por aquí. La gráfica pasa por este punto y en este punto tiene una recta tangente horizontal. Voy a estudiar la monotonía alrededor del 3, pero ya sé lo que va a pasar. A la izquierda va a estar decreciendo y a la derecha creciendo. Lo compruebo hallando, por ejemplo, la derivada en el 0, o bueno, cualquier número menor de 3. La derivada en el 0 es menos 6, menor que 0, decrece. Hallo la derivada en el 4, por ejemplo. A ver, cambiamos aquí la x por el 4. Me da 2, mayor que 0, por tanto está creciendo. La gráfica hace esto alrededor de 3. Bien, como os decía, por aquí va decreciendo. Además es una parábola. Hemos hallado el vértice de la parábola, es el 3 menos 13. Es así. Este ejercicio se podría hacer sin derivadas. Podría ser un ejercicio de secundaria. Y ya puedo contestar a la pregunta, y es hallar el máximo y mínimo de función en el intervalo que se indica. Pues el máximo es menos 4 y se obtiene cuando la x es 0. El mínimo es menos 13 y se obtiene cuando la x es 3. Apartado B. Ahora es una función polinómica de tercer grado, la gráfica no es una parábola, y tenemos que estudiarla para x en el intervalo de menos 1 a 4. Voy a hacer igual que antes, aunque no lo represente bien, hacerme una idea.
Aquí tengo los ejes coordenados. Ahora la función trabaja desde -1, vamos a colocarlo aquí, hasta 4. Fuera de este intervalo no me interesa la gráfica. Igual que antes, quiero hallar la imagen de los extremos del intervalo, la imagen de -1 y de 4 para saber dónde empieza y dónde acaba. Cambiamos la x por -1 en la función. Tenemos -1, -6, -12, -5, que es -24. Cambiamos la x por 4, 4 al cubo, -6 por 16, más 12 por 4, -5, nos da 11. Vamos a suponer que -24 está por aquí y el 11 por aquí. Empieza en este punto y acaba en este, pero entre ellos, que es continua, no hay asíntotas verticales ni nada, ¿qué hace? Según lo que haga, pues tendrá un máximo o mínimo en un sitio distinto, ¿verdad? La primera derivada me va a decir cuándo crece y decrece esta función. Es un polinomio de tercer grado, la derivada es muy fácil. 3x al cuadrado menos 12x más 12. Igualamos a 0 para hallar los puntos críticos. Puedo dividir entre 3 esta ecuación, los dos miembros. 0 entre 3 también es 0. Resolvemos esta ecuación, aunque ya se ve fácilmente que el 2 es una raíz doble, ya que es el desarrollo de x menos 2 al cuadrado. La única solución de esta ecuación es 2, una raíz doble. 2, casualmente también, pues cae en esta zona. En el 2 la recta tangente es horizontal, puede haber un máximo o mínimo relativo en ese punto. Hallemos la imagen del 2. Hallamos la imagen del 2. 8 menos 24 más 24 menos 5 nos da 3. Es decir, si 3 está aquí, la gráfica pasa por este punto y además es un punto de tangente horizontal. Si estudiamos la monotonía alrededor del 2, el único punto crítico, el único punto donde la derivada es 0, no sé, por ejemplo en el 0 y en el 3, la derivada en el 0, aquí está la derivada, cambiar la x por el 0 me da 12, luego a la izquierda del 2 crece, y la derivada en el 3, cambiar la x por el 3, 27 menos 36 más 12, nos da 3, un número positivo, por tanto también crece en todo el intervalo de -1 a 4, y en este punto hay un punto de recta tangente horizontal, es decir, habrá algo así, la gráfica será algo así. Muchas veces pensáis que en los puntos de tangente horizontal siempre hay máximos y mínimos y no es así, como aquí pasa. El 2, 3 es un punto crítico y no es un máximo, un mínimo, está creciendo. Bien, ¿cuál es la solución al ejercicio? Pues el máximo es 11 y se obtiene cuando la x es 4 y el mínimo es menos 24 y se obtiene cuando la x es menos 1. Los extremos están en los extremos del intervalo. Apartado C. Otra función polinómica de tercer grado. Y esta vez hay que estudiarla para x entre -2 y 4. Aquí tenemos unos ejes cartesianos. Vamos a suponer que -2 está aquí, el 4 aquí. Y tenemos que estudiar la gráfica entre -2 y 4. Hallamos las imágenes de los extremos de -2 y de 4. La imagen de -2 es -8 menos 12, que es -20, y la imagen de 4 es 4 cubo menos 3 por 16, es decir, empieza en este punto, acaba en este, pero ¿qué pasa por el medio? La primera derivada me lo va a decir. La primera derivada es 3x al cuadrado menos 6x, igualamos a 0, resuelvo la ecuación y veo que hay dos puntos críticos cuando la x es 0, que cae dentro de la zona donde trabaja la función, y cuando x es 2, que también, casualmente, podría estar fuera y no tener que estudiarlo, pero esta vez sí. Voy a ver qué pasa alrededor del 0 y del 2, cuando crece y decrece.
hallando el valor de la primera derivada en puntos de cada intervalo. Porque en el 0 es 0, en el 2 es 0, son dos puntos críticos de tangente horizontal. En el menos 1, la primera derivada, vengo aquí, me da 3 más 6, 9, mayor que 0, aquí está creciendo. En el 1, 3 menos 6, menos 3, menor que 0, de 0 a 2 está decreciendo. En el 0 entonces hay un máximo relativo. Y por último en el 3, sustituyo, tengo 27 menos 18, 9 mayor que 0. La gráfica viene creciendo, luego decreciendo y luego creciendo. Hay un máximo relativo en el 0 y un mínimo relativo en el 2. Tenemos que hallar las imágenes entonces del 0 y del 2 para ver dónde están esos máximos y mínimos relativos. Aquí, por supuesto, la imagen del 0 es 0, la imagen del 2 es 8 menos 12, es decir, menos 4. Hemos dicho entonces que en el 0, 0 hay un máximo relativo, aquí en el 2 menos 4 hay un mínimo relativo. La curva es una función polinómica, es continua siempre y tiene entonces este comportamiento. Alcanza aquí el máximo relativo, luego va decreciendo, tiene un mínimo relativo en el 2 menos 4 y luego crece otra vez hasta llegar al punto 4, 16. Entonces, ¿cuál es la solución del ejercicio? Bueno, el máximo es 16 y se obtiene cuando la x es 4 y el mínimo es menos 20 y se obtiene cuando la x es menos 2. Estos otros dos puntos son máximos y mínimos relativos, pero no absolutos en el intervalo que estamos estudiando, menos 2, 4. Esta es la solución a este apartado C. Apartado D. A ver, atentos, ahora es una función racional, no es polinómica, y tenemos que fijarnos en el dominio de la función. El denominador nunca se anula, ya que siempre es positivo y por tanto el dominio es todo R, es continuo en todo R, no hay asíntotas verticales, por tanto prácticamente es como los apartados A, B y C. Tendrá asíntotas horizontales o bien oblicuas, esta vez tiene horizontales, pero no nos afecta a la pregunta. Queremos estudiarla solamente de 0 a 2, desde 0 hasta 2, el resto no me interesa. Bueno, pues igual que antes vamos a hallar las imágenes de los extremos del intervalo, la imagen del 0 y la del 2. La imagen de 0 es 0 partido de 1, que es 0. La imagen de 2 es 2 partido de 5, 2 quintos. Vamos a suponer ahora que 2 quintos está aquí arriba. La gráfica empieza aquí y termina aquí. ¿Y por el medio qué ocurre? Pues hallemos la primera derivada. Voy a hacer aquí aparte, que hay más espacio. Derivada de un cociente, recuerda, derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos lo mismo al revés, x por 2x, partido del denominador sin derivar al cuadrado. Simplificando en el numerador me queda menos x al cuadrado más 1, partido de x al cuadrado más 1 al cuadrado. Siguiente paso, hallar los puntos críticos, ver cuándo es 0 la primera derivada. Una fracción es igual a 0 cuando el numerador es 0. Resolviendo esta ecuación obtenemos x igual a más menos raíz cuadrada de 1, es decir, más menos 1. 1 y menos 1 son los dos puntos críticos. El menos 1 sale fuera del rango de definición, es en el 1 donde me interesa saber qué ocurre. El 1 es un punto crítico, la derivada en el 1 es 0, es un punto de la recta tangente es horizontal, pero ¿qué pasa alrededor? Por ejemplo, ¿qué vale la derivada en el 0? Veo que me da positivo, ¿no? Me da 1, mayor que 0, está creciendo, y luego a la derecha del 1, por ejemplo en el 2, operamos 1 menos 4 es menos 3, el denominador siempre es positivo porque se eleva al cuadrado, menos entre más, menor que 0, la gráfica crece a la izquierda del 1, decrece a la derecha del 1. En el 1 hay un máximo relativo. Hallemos la imagen del 1, cambiáis la x por el 1, os da 1 partido de 2, un medio.
A ver, un medio es 0,5, 2/5 es 0,4, un medio es algo más de 2/5. En este punto hay un máximo relativo, hace esto, claro, la gráfica de 0 a 2 tiene este comportamiento, va creciendo hasta el máximo relativo y luego empieza a decrecer hasta obtener el punto 2, 2/5. Este es el comportamiento. Bien, la solución entonces es muy fácil. El máximo es un medio y se obtiene cuando la x es 1 y el mínimo es 0 y se obtiene cuando la x es 0. Voy a indicar la solución del apartado D aquí arriba. Esta es la solución. Vamos a representar las gráficas en un momentito con el ordenador. Veréis cómo coinciden. Empezamos por la parábola igual a x al cuadrado, solo como va haciendo la gráfica al mismo tiempo que escribo. Menos 6x sería esta, menos 4. Yo quiero estudiarla de 0 a 5. Observa que la imagen de 0 es menos 4, la imagen de 5 es menos 9, pero el mínimo está aquí en el punto 3 y el mínimo es menos 13, en fin, lo que aquí teníamos. Vamos a por otra, la de tercer grado, igual a x al cubo. Esta es la gráfica de y igual a x al cubo, como sabéis. Menos 6 bajaría por x al cuadrado, ahora sería así. Más 12x menos 5. Bueno, ahí está. Observa, quiero estudiarla de menos 1 a 4. Eso es lo que pasaba en el 2. ¿Recordáis? La recta tangente era horizontal. Pero como la gráfica está creciendo siempre, desde menos 1 hasta 4, bueno, en todo R, en todo su dominio, por tanto el mínimo es menos 24 y el máximo 11. Las imágenes de los extremos. Ahora esta otra, igual a x al cubo menos 3x al cuadrado, es esta. Pero había que estudiarla de menos 2 a 4, desde menos 2 hasta 4. Hay un máximo relativo aquí, un mínimo relativo aquí, pero la imagen de menos 2 es muy negativa, la de 4 muy positiva, es lo que vimos aquí. Y por último, esta función racional igual a x partido de x al cuadrado más 1. Aquí tenéis la gráfica. Veis, es continua. Siempre tiene una asíntota horizontal en el eje de abscisas. Yo quiero estudiarla de 0 a 2. De 0 a 2. Bueno, pues de 0 a 2 veis como el máximo está aquí en el 1 y el mínimo en el 0. Lo mismo que teníamos aquí. La imagen de 1 es 0,5, un medio. La imagen de 0, 0. Recuerda, tenéis muchos más ejercicios en aprendermatematics.org, ordenados por cursos y temas. Este concretamente es de primero de BAD de ciencias, del tema de derivadas. Un ejercicio muy interesante, como casi todos los que hay aquí. Hemos hecho el 60. Cuando queráis ver la solución de algún ejercicio, pulsar en ver solución. Por ejemplo, este también es muy interesante, dura 1 hora, pero vais a aprender a derivar casi cualquier función. Hay vídeos que duran solamente 4 o 5 minutos y otros que duran muchísimo, 1 hora, pero intento explicarlo todo en un solo vídeo. Más de 2700 vídeos, más de 8 años trabajando este proyecto. Espero que os guste. Recuerda, la página es aprendermatematics.org.